y vamos porque tenemos muchas cosas para comentar. Vamos con nuestro invitado. Ahora sí, podemos decir el nombre. Ahora lo podés saludar a Alejandro, que ya está en pantalla. Sí, Hola. Ella me saludó, pero quería decir que ella está en el piso y yo no, ¿viste? Como Bueno, me dio pero está toda la bien, vuelta porque hay que para... ubicar a la audiencia desde dónde, desde Claro. qué Pero dije que contexto estaba construido en habla España, cada uno. En España, sí. Sí, por eso yo son las 12 de la noche y estoy acá al pie del cañón. Bien. Cansado, No muerto, esperábamos liquidado. menos de vos. Bueno, quiero decirles que nuestro invitado, nuestro fantástico invitado de hoy es Roberto De Michele, que es abogado, recibido en la UBA, máster en Derecho en la Universidad de Yale, experto internacional en gobernanza, anticorrupción y prevención del lavado de activos, consultor senior en gobernanza y anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina y esto, miren qué importante, estuvo a cargo de la iniciativa privada contra la corrupción a la Fundación Poder Ciudadano. Es a su vez miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, presidió la reunión preparativa para la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y participó en la redacción del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fíjense qué cantidad de cosas importantes, ¿no? Y autor de los códigos de ética en las empresas y uso de la información para la integridad del sector financiero, reflexiones a partir de un proyecto contra el lavado de activos en Guatemala, y es uno de los coautores de la Anti-Corruption Toolkit para el Pacto Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción, y ya nos va a explicar todo eso. Pero yo no me animo, y creo que ustedes tampoco todavía, a hacerle alguna pregunta a Roberto De Michele. Vamos a dejar que alguien, quizá más autorizado que nosotros, le haga la primera pregunta. Buena idea. Y que lo pongan en imagen, porque yo lo veo, pero ahí está. Muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde Washington. Gracias, no sabes cómo te envidiamos. Es un programa internacional el de ustedes. Pero, tiene ¿qué te corresponsales parece? en España, en Estados Unidos. ¿Qué menos? Es un programa global, como corresponde. Exactamente. Mirá, Local. tanto que la primera pregunta te la va a hacer alguien que no sabemos en este momento desde dónde le está haciendo. ¿Escuchamos la pregunta, Marta? Sí, escuchamos la pregunta. Y adivina quién es. A ver. Bueno, Hola, buenas tardes. Ahí está. Roberto para mí es uno de los referentes Charlie. de la región adivinaste. y a nivel global de la promoción de transparencia y lucha contra la corrupción, así que un lujo tenerlo en el programa. Hola, Roberto, ¿cómo andás? Gran abrazo. Hola, Carlos. Quería ¿cómo estás? preguntarte, desde tu óptica, cuáles son los 2 o 3 avances sistémicos, los logros estructurales de la lucha contra la corrupción en los últimos 20 años. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Gracias, Carlos. Y toda alguien me había tuya la respuesta inteligentísima que suponemos vas a dar. No, me habían prometido preguntas fáciles en este programa. Veo que empiezan por no cumplir con lo prometido. A ver, yo creo que ha habido un avance muy interesante que todavía estamos viendo todo su potencial cuando se cruzó la tecnología de la información con el acceso a la información. Aquellos que, por ejemplo, como ustedes, en los años 80, empujamos que haya derecho a acceso a la información para que la gente pudiera controlar a los gobiernos. En esa época la gente tenía que ir a un mostrador y hacer un pedido de acceso a la información y esperar que la persona que estaba del otro lado del mostrador se dignara a responder. Ese mundo, por suerte, ya no existe. Hoy en día la tecnología y la dinámica de lo que
hay un experto que a mí me gusta mucho, llama transparencia focalizada, que tiene que ver con cómo distinta gente usa la información con la tecnología, hace que ya esconder información, ocultar, es prácticamente todo público. Entonces, algo que yo creo que es un importantísimo avance de los últimos 20 años es ese cruce, ese maridaje positivo que se dio entre acceso a la información y tecnología. El segundo avance importante fue y esto posiblemente sea políticamente incorrecto, habernos focalizado no solo en discutir el problema de la corrupción como un problema moral o un problema jurídico, sino empezar a verlo, o un problema que afecta a las instituciones democráticas, sino empezar a verlo como un problema económico. El desarrollo. Y no cualquier problema económico, sino un problema económico que afecta a la igualdad. Los países que tienen más corrupción son más pobres. Si uno agarra cualquier indicador de los que quiera, que andan dando vueltas por ahí, y los cruza con desigualdad, pobreza, inversión, o sea, con indicadores positivos o negativos económicos, cuando hay corrupción es negativo. Entonces el segundo gran avance, contestándole a Carlos, es haber mejorado mucho la manera en que medimos el problema y entonces como personas, como ciudadanos, como periodistas, empezar a preguntarnos cuánto cuesta ser corruptos, que eso para mí es una pregunta que hace 30 años no nos hacíamos y que ahora nos hacemos con mucha más frecuencia, por suerte. Entonces ahí hay dos cosas del vaso medio lleno. Marta, le agrego algo, perdóname, a Roberto, Sí, por claro. lo que me decía él charlando en la previa. Roberto, ¿por qué no le contás un poco a la audiencia lo que me contaste sobre Paraguay recién? Que es un dato muy concreto que tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Cómo se beneficia Paraguay de haber tenido una cantidad de medidas anticorrupción confirmadas en su país? Bueno, lo que comentábamos es que Paraguay en julio del 2024 obtuvo lo que se llama grado de inversión. Como algunos de ustedes saben, los países se miden con lo que llama la calificación de riesgo soberano, que de manera muy simple mide la probabilidad de que un país no pague su deuda externa o sus deudas o sus obligaciones. Entonces hay como 3 o 4 grandes firmas mundiales que califican a los países soberanos y esas calificaciones dependen de factores financieros, macroeconómicos, fiscales, pero hay una parte de la fórmula muy importante que depende de la calidad de las instituciones, la gobernanza y la transparencia. Entonces, si ustedes miran la metodología de estas agencias que evalúan a los países y además los evalúan a todos con la misma metodología, van a encontrar que hay un capítulo de instituciones, gobernanza y transparencia. Y básicamente estoy haciendo las cosas como muy simples. Lo que las agencias de riesgo dicen es lo siguiente: ¿cuándo sé que un país va a tener más probabilidades de pagar sus obligaciones? Bueno, si se da lo siguiente: recauda mejor impuestos, es más eficiente recaudando impuestos, lo hace mejor, pero esta es una condición necesaria pero no suficiente. También, si al mismo tiempo sabe gastar mejor. ¿Y qué quiere decir gastar mejor? Gasta correctamente, no se desperdician recursos, o sea, hay control del uso de los recursos. Y Paraguay, que es un país que tiene muchos desafíos, empezó un ciclo de reformas que duró 10 años, todavía algunas están ocurriendo mientras hablamos, donde se focalizó mucho en estas dos partes de la balanza: recaudar mejor, de una manera más simple, más transparente, más igualitaria, y al mismo tiempo gastar mejor. Entonces Paraguay hoy en día tiene unos sistemas digitales de compras públicas que es de los mejores que yo conozco personal de América Latina. Seguramente ustedes se meten ahí, no solo ven quién ganó, sino quién es el dueño de la empresa y los que perdieron, y qué decían los pliegos. Está todo digitalizado. Entonces las agencias calificadoras de riesgo dicen, bueno, yo acá veo un país que recauda mejor y tiene instrumentos para gastar mejor. ¿Quiere decir que no tienen corrupción? No, Paraguay también tiene problema de corrupción. Pero lo que hicieron muy inteligentemente distintas administraciones a lo largo de un periodo de tiempo se focalizaron en esas reformas se miden con indicadores que
todo el mundo relativamente acepta, que son los indicadores de gobernanza del World Governance Indicators o los gobernanza. Hay una serie de indicadores y los calificadores de riesgo toman esos indicadores, los meten en sus ecuaciones y ahí sale una nota. Entonces, Paraguay obtuvo dos consecuencias inmediatas para que la audiencia entienda, bueno, y a mí cómo me cambia la vida eso, soy paraguayo. Bueno, te cambia al día siguiente. Si vos lográs grado de inversión al día siguiente, cuando el país necesita financiarse en el mercado externo, lo hace en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a confiar más en ti. ¿Por qué confía? Porque entonces hay un tercero independiente que dijo, mira, la probabilidad que este no te pague bajó mucho. Entonces te presto, cuando alguien sabe que el otro va a pagar, presta en mejores condiciones. Y la otra consecuencia muy, pero muy importante es, esto no es el riesgo soberano, que es el riesgo del país, está relacionado con el riesgo del sector privado de ese país. Hay una regla no escrita, pero nunca el sector privado puede tener una calificación mejor de la que tiene el país. Entonces, ustedes pueden tener una excelente empresa en la República Argentina, innovadora, pero van a tener un riesgo parecido al que tiene el país, porque viven, operan, trabajan en el contexto de la República Argentina. Entonces, este es otro ejemplo, me parece, de cómo el mundo se mueve a asociar el problema de la corrupción con un problema de desarrollo económico. Por eso, Roberto, te traería de Paraguay y de Washington hasta acá, y quiero citar unas cosas que decís vos en un artículo que escribiste en coautoría con Mariano Federici en febrero de este año, que habla de el índice de percepción de la corrupción en Argentina, el del año pasado, confirmó un nuevo retroceso nuestro en la percepción internacional sobre la integridad del sector público. Entonces, ¿cómo afecta todo esto y qué posibilidades de salir de esta encrucijada vos ves en este momento? Mira, yo creo que la diferencia, yo tuve la suerte por mi trabajo internacional de poder trabajar en muchos países y entonces poder comparar. Y yo lo que veo es que la diferencia de Argentina con esos países es que la política anticorrupción no es una política de Estado en Argentina. No hay un acuerdo sobre qué hacer. Hay un acuerdo, creo, muy fuerte de que la gente no quiere vivir con inflación. La gente tampoco quiere corrupción, pero la respuesta técnica no es evidente, no es fácil. Entonces, en ese artículo que vos citás, Marta, de La Nación, con Mariano lo que decimos es, bueno, ¿qué es lo que hace el actual gobierno de Argentina? El actual gobierno de Argentina dice, yo voy a desregular, y cuando desregulo y quito trabas, quito oportunidades de corrupción. Entonces, la visión es que, técnicamente no es incorrecta, es que hay distintos tipos de corrupción. Un tipo muy común de corrupción, y Marta, tal vez te acuerdes de cuando hicimos el trabajo con Mora y Araujo y con Marita Carballo en Poder Ciudadano, cuando uno va a los grupos focales y hace las encuestas, para la persona de la calle no ve el gran soborno o no ve... ¿Me permitís que haga un poco de publicidad? Fue ese el primer artículo en Argentina sobre el tema corrupción, el que se hizo desde Poder Ciudadano con Manolo Mora y Araujo y con Marita Carballo. Y estaba a cargo también de esto Roberto de Michele, acá presente. No, efectos no queridos de esa iniciativa, o tal vez queridos, las preguntas que se hicieron en esos estudios de Argentina en el año 91 se siguen usando a nivel global. Entonces, Argentina de alguna manera exportó cómo entender somos pioneros. Somos pioneros en cómo entender el problema, no sé si en cómo solucionarlo, pero tratando de completar mi respuesta a tu pregunta, Marta, eso que el gobierno dice que está haciendo, como decimos con Mariano Federici, es una condición necesaria pero no suficiente. Efectivamente, si uno saca muchas de esas trabas y muchas de esas normas innecesarias, es muy probable que la gente esté mejor, no hay duda. Pero hay muchas formas de corrupción. Hay corrupción, la corrupción esa es una corrupción que en general se denomina, con todo respeto, pequeña corrupción. El soborno para el permiso, la habilitación.
Y no digo que no sea importante porque para la persona que lo tiene que pagar es importantísimo. La persona que tiene que habilitar un taller mecánico o tiene que mantener abierto un restaurante o tiene que hacer un servicio de transporte o lo que sea, para esa persona pagar una mordida, una coima, en términos relativos a su ingreso es muy importante. Lo que nos cuesta entender, porque es un problema de acción colectiva, que todos nos tenemos que poner de acuerdo, que esa corrupción también está asociada a la siguiente, que es la gran corrupción, que está asociada a veces a la corrupción estructural, que es cuando, por ejemplo, se financian las campañas sin saber de dónde viene la plata, entonces ya después no hace falta además, pagar el supongo soborno. que es muy difícil distinguir, a ver, esta es pequeña corrupción, ¿a partir de qué monto empieza a ser corrupción y a partir de qué otro monto gran corrupción? La Claro. corrupción es corrupción. Así es. A mí me gustaría A ver, Mercedes, preguntarte si el tema de la integridad, la estructura de integridad en Argentina, si vos tuvieras que impulsar el aumento de la integridad, ¿en qué sectores o con qué tipo de mecanismo, ¿no?, dispositivo contarías o tendrías que aplicar, por ejemplo, esto que estabas hablando del Paraguay, ¿no?, de uso de este tipo de mecanismos en otros países? Mira, yo iría a los grandes nudos del gasto público: salud, educación e infraestructura. Esos son como los tres grandes rubros en donde cualquier país, Argentina, cualquier país, invierte la plata de los impuestos de la gente. Entonces, y después cada uno de estos sectores tiene su propia economía política y su propia lógica. Por ejemplo, muchos países adoptaron y están usando plataformas georreferenciadas para hacer seguimiento de la inversión pública. Entonces la gente puede interactuar con los funcionarios que dicen que están construyendo una carretera o haciendo algo, diciendo, pero mire que acá el puente no está o la carretera no está. Y entonces, cuando uno pone toda la información, de vuelta, es la conjunción entre acceso a la información y tecnología. Cuando todo eso está a través de plataformas interactivas, entonces hay un control recíproco. Eso es muy útil para... Y eso, por ejemplo, tuvo un gran impulso en Estados Unidos, por ejemplo, por la crisis del 2008. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo un gran impulso? Porque el gobierno federal fue a rescatar la economía, pero la condición del rescate de la economía fue, bueno, ¿a dónde va la plata? ¿Eh? ¿A qué obras públicas van? Por todos estos incentivos que estamos poniendo para que la economía salga de la recesión, ¿quién se va a llevar esto y cómo se lo va a llevar? Entonces, hay formas en donde uno podría hacer un impulso fuerte de tratar de generar confianza en eso. Después hay cosas que son de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, un ejemplo de medidas de mediano y largo plazo, la iniciativa de la Corte hace un par de semanas de mejorar el sistema por el cual se eligen personas para los cargos en la justicia usando criterios objetivos. Entonces, eso es una medida que en el mediano y largo plazo puede incidir en que la calidad técnica de las personas sea mejor. Pero eso está frenado, lamentablemente está frenado. Sí, bueno, está en debate, ¿no? Exacto, cuando yo escuché que había 14 iniciativas previas, dije, bueno, pero no olvidemos que ninguna de estas cosas, digamos, hay siempre intereses y avanzar una agenda de transparencia nunca es lineal. Esa es otra cosa que yo aprendí. Nunca es lineal. Hay avances, hay retrocesos. Bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar 2 veces en el sector público, la segunda vez en la Oficina Anticorrupción. De ahí me tocó montar el sistema de declaraciones patrimoniales digitales en el año 2000, cuando... Claro, contanos en qué año estuviste en la Oficina Anticorrupción. Del 99 hasta principios del 2003. O sea, al inicio de la oficina. Comienzo, es decir, comienzo del gobierno de la Rúa. Exactamente. Y bueno, ahí se hizo este sistema digital donde por primera vez no había nadie en América que lo hiciera, creo que en el resto del mundo lo funciona. Y dicho sea de paso, porque además creo que lo digo ahí en el artículo con Mariano, nuestra ley de ética pública ya está completamente, o sea, perimida, o sea, casi diría que es un ritual, pero a pesar de eso, fíjense la inercia de cómo prendió esa idea de, bueno, queremos saber qué es un conflicto de interés, queremos saber cómo es el patrimonio de los funcionarios.
¿Fue lineal? No, hubo retrocesos durante, creo que en el año 2003 se redujo el acceso a la información, aparte de esas declaraciones patrimoniales. Argentina creó un modelo que después no pudo administrar positivamente. Tal vez porque, no sé, cuando el poder se da cuenta que hay algo que molesta, de a poquito le va poniendo sordina. Claro. Pocas veces ocurre, yo creo que nadie se animó a desenchufarlo, pero está ahí con muy poca energía, ¿no? Alejandro, Podría se ser te un ve momento de repensar. con muchas ganas de hacer una pregunta. Sí, yo hay un tema que no quisiera que Roberto deje de tocar porque me pareció muy interesante. Una muy breve salvedad de un segundo. El concepto de gran corrupción yo creo que tiene que ver con lo sistémico, ¿no? Y obviamente es muy distinto de la pequeña. No es el robo de un funcionario que por supuesto hay que atacarlo o en la maniobra en designación de jueces. Es un sistema en sí que está manejado además desde poderes permanentes, como pasa en la Argentina. Pero independientemente de eso, y justamente en realidad tiene que ver con eso, Roberto hace una mención en una entrevista que le hicieron hace unos meses, muy interesante, a un concepto que sería bárbaro que se lo aclare a la audiencia, que es el de beneficiarios finales. Explica, Roberto, qué son los beneficiarios finales en los grandes negocios y por qué es importante saberlo justamente para combatir la corrupción. La regla de beneficiario final es la regla que nos ayuda a identificar quién es la persona física, el ser humano, que está realmente detrás de una persona jurídica, de una entidad, de una firma, de una compañía. ¿Quién la controla? Entonces, por ejemplo, Alejandro y yo podemos ser los gerentes o los representantes de la firma X, pero el accionista o los accionistas que la controlan son Carlos March y Marta, por dar un ejemplo. Carlos y Marta son los beneficiarios finales. Ahora, cuando Carlos y Marta son dos personas decentes, honestas, por supuesto no ocurre nada. Pero ¿qué pasa si Carlos y Marta, uno de ellos es, por ejemplo, un narcotraficante o maneja una organización criminal? ¿O qué pasa si ellos no lo son, pero arriba de ellos hay otra sociedad que los controla a ellos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el concepto de beneficiario final viene de dos mundos, pero fundamentalmente viene del mundo del lavado de dinero. Las reglas del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, exige que los países creen registros de beneficiarios finales para poder saber quién realmente controla a las empresas. Conversábamos antes de que empiece el programa que para mí esa es como la gran reforma que tenemos en este momento. Así como en los 80, 90 era la ley de acceso a información, yo diría que hoy hay que poner energía atrás de las reformas de beneficiario final, porque eso permite distinguir quiénes son empresarios legítimos de quienes no lo son, quiénes son los que trabajan pagando sus impuestos de quienes en realidad no necesitan ir a un banco para financiarse, pues están financiando el crimen. Y después, digamos, cada vez más está presente. El año pasado organizamos en Georgetown con Alejandro Werner una conversación con el título de esta película, Feos, Sucios y Malos, ¿no? Después llega un momento que es muy difícil distinguir quiénes son los simplemente feos de quiénes son los realmente malos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado termina capturando la economía privada. Y los países que han llegado a esas situaciones o que tienen esas situaciones, esos problemas son realmente muy serios, porque ahí hay violencia de otro nivel, hay, digamos, vaivenes económicos muy fuertes, en fin. Uno no quiere que un país llegue a eso, ¿no? Argentina no está en ese nivel, pero hay tal vez algunos síntomas o indicadores de que hay que reforzar las cosas. Y ahí hay algún rol que tiene, yo diría, no la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, sino la ciudadanía. ¿Hay algún rol que podría tener para aumentar la integridad y reducir la corrupción? Mira, muy buena pregunta, porque hay varios grupos que están bregando porque esos registros sean públicos, o al menos públicos, o una parte de la información sea pública. Bajo el mismo concepto que es pública la inversión que hace el Estado. ¿Por qué? Porque quieren saber quiénes son los titulares de esas empresas. Te voy a dar un ejemplo. En algunos países, por razones de economía política, han empezado con información de beneficiarios finales de las contrataciones públicas. Yo quiero saber si la firma que se ganó esta concesión, el dueño real no es el primo del ministro, o
o el que sea. Ujú. Entonces ahí tenés ejemplos que alineados con tu pregunta, en donde la gente puede usar esa información para controlar mejor cómo el Estado y cómo el gobierno invierte sus recursos. Eh, yo siempre recuerdo que una persona que yo respeto mucho fue profesora mía en Yale, Susan Rose Ackerman, posiblemente una de las personas más respetadas a nivel mundial, experta me dice, lo que generó la reforma anticorrupción en los Estados Unidos a principios del siglo XX no fue solamente el repudio a los negocios que se hacían, fue el sector privado que regularmente quedaba fuera de hacer negocios con el Estado porque no quería corromperse. Entonces, si me permitís agregar algo a tu pregunta, hay también una responsabilidad del sector privado que quiera hacer algo al respecto, ¿verdad? Que quiera tener negocios más competitivos, negocios más transparentes, compras públicas más abiertas, ¿no? Eso también al final sí. beneficia al país. Te voy a hacer ahora una pregunta muy importante. ¿Te gusta Astor Piazzolla? Sí, claro. ¿Te gusta? Sí, tuve Bueno. la suerte de verlo en vivo varias veces, sí. Bueno, Y un vecino mío, Horacio Malvicino, era parte De la orquesta. era de Mirá, su formación. Bueno, entonces como no tenemos más tiempo para seguir esta charla interesante, te queremos despedir cariñosamente con Astor Piazzolla. Bueno, les agradezco muchísimo, me alegro mucho verlos. Muchas gracias por las preguntas y gracias a la paciencia de la audiencia que me escuchó.